Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Agradezco la presencia de todos ustedes. Es difícil que estén aquí después de ver este magnífico grupo. Les aprecio mucho el gesto. Bueno, quiero comenzar por decirles que Emma Landeros y su servidor, Joel Aguirre, somos periodistas. Nos dedicamos al periodismo desde hace varios años. Yo casi 30, ella casi 20. Y pues en esta labor periodística decidimos en un momento dado investigar un tema tan fuerte, tan difícil, como es el del transfeminicidio. El transfeminicidio, para algunas personas que no estén relacionadas con el término, se refiere al asesinato de las personas transexuales. Personas transexuales, como sabemos, son aquellos hombres que nacen en cuerpos de mujer y al inverso, aquellas mujeres que nacen en cuerpos de hombre. El proceso de la escritura e investigación de este libro implicó un esfuerzo muy grande, un esfuerzo de investigación muy importante, y para lo cual quiero que Emma Landeros comience a explicarnos cómo fue este proceso. Buenas tardes, gracias a todos por su asistencia. Y bien, este libro tiene compendio de más de 12 historias y quisiera comenzar con una de ellas, que es precisamente la de Joel y la mía. Joel iba en el Metrobús cerca del vagón de las mujeres cuando presenció un acto de discriminación en contra de una chica trans. Una chica le decía: quítate, salte del vagón, que no es tu vagón, tú no eres una mujer. La chica intentaba defenderse diciendo que sí lo era. No sabemos si se bajó en la siguiente estación porque le dio pena, porque no supo qué hacer o porque le tocaba bajarse. En mi caso, yo estaba en un supermercado haciendo fila cuando escuché como una persona de la tercera edad le decía a una chica trans que se saliera de la fila, que ella ni siquiera tendría que salir de su casa. Y es ahí cuando conversamos con Joel que él puede subirse a un vagón de Metrobús sin que nadie le diga nada y yo voy a ir a la fila de un supermercado como muchos de aquí, y no estamos pensando que alguien nos va a querer sacar de la fila, nos va a querer humillar o nos va a querer discriminar. A partir de ahí nos preguntamos qué es lo que estaba haciendo la prensa en México sobre población transexual, porque afortunadamente sabemos de población homosexual, bisexual, de lesbianas, pero de la población transexual no conocíamos mucho. A continuación, lo que nos encontramos fue que principalmente en provincia llamaban a las personas trans hombres vestidos de mujer que son asesinadas. Nos damos cuenta que en este país vivimos una epidemia de transfeminicidios que todavía permanece oculta hasta estos momentos, desde 2022, posiblemente desde mucho antes. Nosotros iniciamos la investigación aquel año y en aquel momento no se contabilizaban estos casos porque ni siquiera estaban tipificados. Es apenas en 2024, como en junio más o menos, que se tipificó en Nayarit y en la Ciudad de México, y apenas en febrero en Tamaulipas. ¿Qué sucede con estos casos? Contamos en transfeminicidio, contamos la historia, por ejemplo, de Lola, que dejó de contar los intentos de transfeminicidio en su contra cuando ya llevaba más de 10. Lola es una mujer que vive en la Ciudad de México, que se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos hoy, pero que lamentablemente tuvo que padecer el trabajo sexual y que muchas veces se nos hace fácil decir es que están ahí porque les gusta, están ahí porque es dinero fácil, lo disfrutan. No es así, y no es así porque nosotros también fuimos retados, por ejemplo, por Erika, una chica trans que nos dijo: párense conmigo 5 minutos en Tlalpan y vean si es fácil hacer esto, y no practiquen el trabajo sexual, sino simplemente vivan las humillaciones, las discriminaciones, los ataques que practican en nuestra contra todos los días, a todas horas. Tanto en Puebla, en Tabasco, en Ciudad de México, en Guadalajara, que fueron los lugares a donde fuimos a recolectar estas historias, nos encontramos un patrón en los crímenes. Estos crímenes, después de que a las chicas las asesinan, las violan ya muertas, les arrancan los senos, les cortan el cabello, les mutilan partes del rostro, del cuerpo, todo lo que tenga que ver con su feminidad les es arrancado,
y es un doble asesinato, de pronto, es tortura tras humillaciones, después ya del asesinato. Llega el primer respondiente a la escena del crimen, que es la policía, y la policía dice es un hombre vestido de mujer a quien han asesinado, y va directamente a la fosa común después de haberle quitado toda la ropa, si aún tiene, y puesto una camisa o un pantalón de hombre, porque la familia muchas veces no reclama el cuerpo, muchísimo menos pide justicia, y cuando acaso lo hacen, cuando superan un poco esta vergüenza, porque les avergüenza tener de familiar a una chica trans, la entierran con el nombre de un hombre, ¿no? Quitándoles otra vez esta identidad autopercibida por las chicas, y que a diario están en búsqueda de la aceptación, lamentablemente. Los transfeminicidios son la punta del iceberg de todas las problemáticas que padece la población transexual, tanto chicos trans como chicas trans, porque la sociedad muchas veces hemos contribuido a que esto suceda, porque muchas veces no solamente no las queremos ver en la fila del supermercado, no nos atreveríamos a que estén en una caja de banco, no querríamos ir con ellas a una consulta psicológica. Todas estas pequeñas acciones que negamos, y que justamente ellas dicen, en México la constante es haz patria y mata a un puto, porque no las reconocen como mujeres, no los reconocen como hombres, y el odio es constante. Estamos hablando también de cómo es que observamos que cuando maltratan o matan a una mascota, a un animal de cualquier especie, la sociedad en redes sociales salta a la defensa, que eso es muy bueno, pero cuando asesinan a una chica trans, celebran. La población dice que bueno por puto, que bueno por desviado. Todo este tipo de odio que se manifiesta en redes sociales, que se manifiesta en la sociedad, es la que empuja que finalmente haya transfeminicidios, en donde, como dice el libro, es uno de los crímenes más infames de México, porque sin duda alguna la carga de violencia es brutal. No es posible que, ya que las asesinaron a tiros, a golpes, les desfiguraron el cuerpo con algún bloc, con algún ladrillo, aún así sigan abusando de ellas sexualmente, mutilándolas, incluso poniéndoles leyendas en el cuerpo para quien encuentre ese cuerpo sepa que era un puto. Todas estas historias de chicas que ya no sobrevivieron, otras más que lamentablemente fueron desaparecidas de manera forzada, y si ya de por sí en México la desaparición forzada es tan difícil, y un problema tan grave, con las chicas trans es peor, porque no tienen la posibilidad de ser buscadas como mujeres, porque la misma policía dice, no la podemos buscar, no podemos emitir el protocolo ALBA, que es cuando una mujer desaparece, porque no es una chica, o porque no tienen los documentos, o porque no la reconocemos así. Entonces las horas pasan, es más complicado. De todo esto hablamos en transfeminicidio, tenemos historias de desaparición forzada, de crímenes como tal, de chicas que pudieron sobrevivir a estos, pero que llevan más de 10 intentos, de mujeres que nos dicen, mientras muchos están a las 10 de la noche descansando en su casa, cenando, platicando con su familia, nosotros estamos pensando si mañana vamos a estar vivas. Esto pasa en Puebla, pasa en Oaxaca, pasa en Chiapas. Estamos hablando del segundo país con más transfeminicidios, por debajo de Brasil, y que casi le estamos quitando ya el primer lugar. La Ciudad de México tiene el primer lugar, no necesariamente porque sea que cometa más transfeminicidios, sino que aquí sí se contabilizan, en la ciudad sí se reconocen, no así en otros lugares donde ni siquiera existe la palabra, como en Chiapas, como en Oaxaca. Como lo decía antes, hay nada más tres entidades que estamos hablando, que tienen tipificado con más de 50 años de condena. Esto no quiere decir que suceda, porque las autoridades, para reconocerlo, es otra vez una lucha constante, y si la familia no va a pedir justicia porque se avergüenzan de esa persona, entonces estos casos quedan impunes y sin contabilizar. Justamente de esto es
de lo que hablamos en transfeminicidio. También tenemos un capítulo sobre los chicos trans, que afortunadamente la historia con ellos es un poco distinta. No terminan generalmente sus casos en transfeminicidio, pero sí frecuentemente en abusos sexuales. Y pues le doy la palabra a Joel para que nos platique un poco sobre esto, mientras yo te cuento. Gracias, María. Pues bien, a mí me gustaría platicar un poco de por qué es tan importante publicar un libro como Transfeminicidio. Debemos de saber, por ejemplo, que en México, que presumimos de ser una sociedad diversa, abierta, todavía hay muchos tabúes por derribar, y uno de ellos son aquellos que no reconocen las identidades diversas. En México existe más o menos una población de 1 millón de personas transexuales. Es una porción muy significativa, muy importante, aunque la cifra fuera menor, siempre se debe de considerar porque se trata de personas, somos todos seres humanos. El transfeminicidio es un delito que se comete con mucho odio, con mucho rencor, y que nace de la discriminación, que nace del machismo, que nace de la hombría herida de ciertos varones. ¿Por qué de los varones? Porque los varones son quienes generalmente atacan, violentan y terminan asesinando a las chicas transexuales. Este libro está conformado por unas 12 historias, 12 casos reales de chicas trans que fueron asesinadas o bien son sobrevivientes. Desde luego que a las chicas asesinadas no las entrevistamos, pero pudimos recoger los testimonios de las mamás, de las amigas, de los hermanos, y ellos fueron los que nos ayudaron a armar su vida, a armar su historia, a contar esa parte que les toca representar como seres humanos. Para nosotros, desde el punto de vista periodístico, insisto en esto porque nosotros somos periodistas, no somos investigadores, no somos antropólogos, tampoco sociólogos, somos periodistas que contamos historias todos los días. Entonces nos interesaba contar la historia de estas personas para que la sociedad en conjunto o aquellas personas que tengan la oportunidad de acercarse a leer este libro puedan conocer a las personas transexuales desde la entraña, desde su interior. Tenemos muchas malas ideas, como sociedad tenemos muchas malas ideas, nos hace falta mucha información. Una de esas malas ideas nos dice que las personas transexuales tienen una desviación, que tienen una enfermedad mental, que fueron mal educadas, que en su casa no hubo un hombre que las dirigiera por el presunto camino del bien. Eso es ofensivo, eso es grosero. Y desde luego que lo que nosotros pretendemos buscar con este libro es acabar con esos tabúes, porque finalmente esos tabúes, al paso del tiempo, terminan convirtiéndose en odio. Y el odio es lo que lleva a que se asesinen a las personas transexuales. En México, más o menos asesinan unas 400 personas transexuales al año. Es una cifra muy preocupante. Seguramente ustedes atestiguaron aproximadamente hace un mes cómo asesinaron a una chica trans que se llamaba Sara. Las escenas que nosotros pudimos ver en los noticiarios de televisión, en las redes sociales, en TikTok, Facebook, etc., son verdaderamente dolorosas, indignantes, infames. A la chica trans, a Sara, allí en Colombia, un grupo de hombres primero le quebró los brazos, le rompió las piernas, y cuando estaba en su mayor estado de indefensión, la arrojaron a un río. La chica intentaba salvar su vida, intentaba no ahogarse, y ¿sabe qué estaba haciendo el resto de las personas? En lugar de ayudarla, en lugar de protegerla de la golpiza que primero recibió y después de que estaba intentando, que estaba ahogándose, la gente estaba mirando y le estaba filmando con su teléfono. ¿A qué grado de degradación social que hemos llegado? Que somos incapaces de actuar en una circunstancia tan infame como esa que estoy describiendo. Por esa razón, a nosotros como periodistas nos urgía escribir un libro como Transfeminicidio. Porque a partir de este libro, lo que nosotros pretendemos es que conozcamos a los seres humanos, conozcamos a las personas que están encarnadas en las personas transexuales, al ser humano que está encarnado en las personas transexuales. Nuestro objetivo es muy claro: que se respeten los derechos humanos,
que se respete la libertad de decidir de cada persona en cuanto a su identidad sexual y desde luego que seamos iguales como sociedad. Porque es necesario insistir en el tema de la igualdad. Ya lo resumía perfectamente bien mi Hola. Ya lo resumía perfectamente bien mi colega Emma Landeros. Las personas transexuales les cuesta muchísimo trabajo salir adelante en esta sociedad. ¿Por qué? Porque como sociedad no estamos listos para permitirles que tengan un desarrollo, digamos, de manera normal. Una persona transexual, su vida es tan difícil, su historia o la historia que carga detrás de ella generalmente es tan trágica, que a las personas transexuales las arrojan de sus casas cuando son unas niñas. Son corridas del hogar familiar cuando tienen 12, 13, 14 años. Cuando una niña, cuando una persona transexual la arrojan de su hogar a esa edad, se le cortan de tajo todas sus aspiraciones de un desarrollo, digámoslo, normal, de un desarrollo tradicional. ¿Qué quiere decir este desarrollo tradicional? Bueno, pues el derecho que tiene una persona a asistir a la escuela, a que la apoyen para que crezca como humano, como profesional, que pueda adquirir el conocimiento de la academia para un día tener oportunidades laborales. Todo eso se corta cuando una niña transexual la arrojan a la calle. ¿Cuál es el camino que le queda? Pues el camino que le queda es el rápido, el del trabajo sexual. Solemos nosotros como sociedad condenar a las chicas transexuales por dedicarse al trabajo sexual, pero lo que no logramos comprender la mayoría de las veces es que si se dedican al trabajo sexual es porque no hay de otra. No tienen estudios, no tienen la autoridad social, porque nosotros no se las permitimos, no se las damos, para desarrollarse en otros ámbitos. Entonces una chica transexual termina elaborando en el trabajo sexual, termina de mesera en los centros nocturnos, termina haciendo espectáculos en centros para adultos y cuando le va bien, termina en una estética o en una academia de baile. Y en algunos de los casos, lavando trastos en los restaurantes, allá en un rincón en donde nadie la vea. ¿Por qué? Porque a los restaurantes no les gusta exhibir que haya personas transexuales. ¿Por qué? Porque dañan su imagen. Por esa razón, nosotros con este libro lo que pretendemos es contribuir a la información, a que seamos unas personas más ilustradas y podamos entender desde la entraña, desde el origen de cada una de las personas aquí enumeradas en el libro, que a partir de esas historias podamos entender que hay un mundo diverso. Ese mundo diverso no necesita tolerancia. La tolerancia no funciona en nuestros días. Lo que necesita es respeto. Solamente respeto. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, yo respeto a las personas transexuales y respeto también a las homosexuales y respeto también a las lesbianas, mientras no se metan conmigo. Fíjense qué cosa, qué frase tan indignante es esa, mientras no se metan conmigo. ¿Qué quiere decir eso de que mientras no se metan conmigo? Quiere decir que si el día de mañana llego a un hospital y quien me atiende es una doctora transexual, en ese momento voy a decir que no, porque mi condición es, puede ser libre mientras no se meta conmigo. O sea, estamos coartando su libertad de trabajar y de desenvolverse en muchos de los ámbitos laborales que pueden existir y que todos los demás vemos de manera normal. El libro, insisto, está adocenado de muchas historias. Por ejemplo, me gustaría resumir brevemente uno de los casos más impactantes que se presentan aquí en Transfeminicidio. Es el caso de una chica de Tabasco, Elisa Cortés. Pues era una chica de Tabasco que asesinaron cuando tenía 21 años. La asesinaron en febrero de 2024. En este febrero hubiera cumplido 23 años. Su caso fue tan triste para todo su entorno, tan infame para la sociedad, que sigue calando mucho en los anales de las páginas del crimen de Tabasco. Elisa Cortés creció en un contexto, por llamarlo de alguna manera, favorable. ¿Por qué?
porque si bien su papá no la aceptaba como chica transexual, su mamá sí. Siempre tuvo el apoyo de la mamá, pero las condiciones académicas no le fueron favorables y se terminó dedicada al trabajo sexual. En esos andares, en el trabajo sexual, la asesinaron. La asesinaron por ser chica transexual. Cuando nosotros escuchamos la palabra odio, nunca podríamos imaginar su significado real o el alcance del término odio si no conocemos, por ejemplo, la forma en que asesinaron a Elisa Cortés. A Elisa Cortés la mataron de 3 disparos. Eso puede tener nada de increíble, porque los homicidios es lo más común en este país hoy en día. Pero a Elisa Cortés la mataron de 3 disparos, pero de 2 armas diferentes. Entonces, eso quiere decir que la mataron con mucha saña. Después de que la asesinaron, cortaron su cuerpo, pasajearon su piel, la desmembraron, le arrancaron el cabello, le quitaron las uñas. Cuando su madre entró al cementerio a reconocer el cuerpo, pues no voy a decir que le costó mucho trabajo, porque finalmente ¿qué madre no reconoce a uno de sus hijos? En este caso a una de sus hijas. Pero para el resto de la población es reconocible. Entonces, ¿cómo recibimos el odio? ¿Cómo podemos comprender el alcance de la palabra, del término como tal? Con esta descripción. Con una descripción como la que acabo de hacer, por la forma, con la seña con la que mataron a esta mujer. La invitación entonces es que se acerquen a conocer el tema. Nuestro propósito social como periodistas es poner sobre la mesa de discusión el tema de los transfeminicidios, decirle a las poblaciones transexuales que hay personas que existimos periodistas, que estamos al pendiente de sus derechos humanos, que lo que pretendemos es esto, la igualdad de los derechos humanos, desde luego el respeto y reconocer que en México y en todo el mundo hay una serie de identidades diversas que nos conviene como seres humanos empezar a respetar. Muchísimas gracias por su atención. ¿Cómo lo vas a mí? Déjame. ¿Quieres agregar algo? Así, nada más. Ok, sí. Sí, nada más quisiera leer un poco, unos párrafos del primer capítulo, por si a alguien le interesa. Es Lola, de sobreviviente a defensora trans. Lola de Yabú Delgadillo Vargas dejó de contabilizar los intentos de transfeminicidio en su contra cuando se dio cuenta de que ya sumaban más de 10. Han pasado 30 años desde el primero, sucedido en 1994. En ese entonces ella tenía 15 años, se dedicaba al trabajo sexual y recién sus padres la habían corrido de su casa al descubrir que era una adolescente transexual. Ese año fue definitorio en la vida de Lola. Me lancé de una altura de 4 pisos, de matarme yo a que me mataran los que me perseguían, mejor yo. Recuerda mientras comienza a narrar parte de su vida a estos reporteros. Transfeminicidio cuenta historias de dolor, de mucho odio, que poco a poco en México hemos ido presentando y que se han convertido en, como lo dije al principio, en una epidemia de crímenes, de muchísimo odio y muchísima hazaña. Yo espero de verdad que puedan interesarse no solamente en este tema, sino en otras temáticas que afectan a la población trans y que generemos empatía y aprendizaje de lo que les sucede cada día, y que si estamos en la fila de un supermercado, en el metrobús, en la calle, nos demos cuenta que así como nosotros no tenemos que preocuparnos de nada cuando salimos, tampoco tendríamos por qué humillarlas o someterlas a discriminación a diario como lo padecen ellas. Y como también en el libro menciona Daniela, que vive en Puebla y que a sus 38 años se sorprende muchísimo diciendo: es que no es posible que haya llegado a esta edad. Para ella llegar a los 38 es todo un reto, y es la única sobreviviente de su generación, cuando todas sus amigas de su edad
fueron asesinadas antes de los 25 años, víctimas de transfeminicidio. Gracias. Muchas gracias. Decir que la obra está disponible, se publica por la editorial Penguin Random House, editorial Aguilar. La obra está disponible en libro electrónico, está disponible aquí en esta feria, en formato físico y también en audiolibro. Muchas gracias. Si alguien quisiera plantear una pregunta, una duda, con mucho gusto. Marina, ¿por qué? Agua. ¿Por ahí hay una pregunta? Nadie. Yo tenía una pregunta de cómo... No contestó. de pronto uno podría sentir que es un tema ajeno, ¿no? Y la realidad es que no. ¿Cómo podemos presionar para visibilizar? ¿No? O sea, ya sabemos que en la Ciudad de México, no sé qué me había dicho Nayarit, no sé qué Nayarit, ¿no? O sea, ya había por lo menos un cambio a que se le pudiera llamar transfeminicidio. ¿Cómo presionamos para que esto suceda en el Estado de México? Porque supongo que la cantidad de no datos que debes de tener, porque no se puede oculta, porque no les rechaza. Ahorita, perdón, uno de los compañeros de aquí de Catepec me estaba contando la misma historia. Hace poco tuvo que ir al CEMEFO, ¿no? Y no les entregaban el cuerpo porque el INE no coincidía con la vestimenta, ¿no?, de esta persona. ¿Cómo presionamos como sociedad civil? Ya sabemos que de entrada ustedes hicieron la chamba más difícil y lo que nos toca hacer de este lado, lo primero es leerlos, ¿no? Comprar libros, contar la historia, compartir, ¿no?, esa grabación que va a estar hoy en la noche en las redes de la brigada. Pero ¿cómo presionamos como sociedad? ¿Cuáles serían como los mecanismos para visibilizar cada uno de nosotros esto que está sucediendo? Gracias. Vas. Gracias. Pues sí, en realidad hace falta, nosotros como periodistas lo que detectamos es que nos hacen falta 3 puntos esenciales. Desde luego, ilustración como sociedad, para evitar que los crímenes se cometan desde el origen, que no se cometan. Pero para eso necesitamos ilustrarnos. Ahí, desde luego, interviene la familia, la academia, la ciencia, el gobierno como tal. Pero desde el punto de vista legislativo, al Estado, hace falta mucha legislación. Solamente 3 estados del país se han identificado el transfeminicidio. Es Ciudad de México, Tamaulipas y Nayarit. Ahora bien, tipificar el delito, desde luego, que ayuda a que los crímenes se persigan con mayor sagacidad, con mayor efectividad, y que cuando se tenga un culpable se le castigue con mayor severidad, con mayor pena. Eso está bien. Pero lo que nosotros detectamos en la consulta con los especialistas, con las víctimas, es que también falta mucha educación a la burocracia. Hace falta que las policías y las fiscalías y las procuradurías y todos los entes encargados del partido de ley hagan su chamba. No es exclusivo de las personas transexuales. Es una situación que se generaliza. Para no decir secreto, en México se cometen, de cada 100 homicidios que se cometen, 95 quedan impunes. O sea, es una cifra horripilante. Eso, desde luego, se agrava cuando se trata de personas transexuales. ¿Por qué? Porque también el Estado, y sobre todo la parte legislativa, que es lo que tiene que hacer su trabajo, no ha legislado a favor del cambio de identidad en todas las entidades. En todo el país aún faltan unos 10 estados que legislen para que las personas transexuales puedan cambiar sus documentos de identidad. Es decir, a una persona trans la asesinan o la hieren y queda tirada en la calle, ella va a traer su INE,
pero con la identidad anterior. Puede ser la de un hombre o la de una mujer, pero no con la que corresponde a su aspecto actual, al de un hombre o al de una mujer. Entonces, cuando falta ese documento oficial tan importante como el INE, que no lo tiene porque los estados no han hecho su trabajo de legislar para que puedan cambiar esta identidad, se acumulan una serie de problemas impresionantes. Una de las que todo el mundo lo sabemos, qué difícil es vivir hoy en día sin INE. No podemos tener acceso al banco, a un trabajo, a los servicios de seguridad social, a los servicios de salud, a los programas. Ahora para todo programa se requiere tener un INE. Y las personas transexuales no han logrado tenerlo porque no se ha legislado. ¿Qué es lo que hacen algunas personas? Por ejemplo, en el Estado de México, o en un estado tan conservador, groseramente conservador como Nuevo León. Una persona transexual requiere hacer su cambio de identidad, viaja a la Ciudad de México, siempre y cuando tenga los recursos, tenga los medios. ¿Por qué? Porque necesita pagar su transporte, el autobús, el avión como viaje, el hotel, su estadía, etc. Pero si no tiene esos medios, porque su estado es de precariedad, porque se dedica a trabajo sexual, ¿cómo lo va a hacer? Entonces, ¿qué es lo ideal? Que el Estado de Nuevo León, así como Aguascalientes y otros que hacen falta que aprueben este cambio de identidad, pues se pongan a trabajar. Y cuando ya se hayan aprobado estas leyes, falta que la burocracia se eduque para que atiendan a las personas de la diversidad como debe de ser. Sabemos de casos de personas transexuales que llegan a la oficina de gobierno a solicitar el cambio de identidad y el burócrata que atiende, que no tiene un ápice de entrenamiento, lo primero que dice es: ¿y tú por qué te quieres cambiar de identidad? Si eres un hombre, ¿por qué te quieres convertir en mujer? De ese tamaño es la razón. Por esa razón es importante que haya una legislación en todos los estados. ¿Alguna pregunta? No, ya no quiero hablar. Tenía otra y me gustaría saber cómo, a ver, supongo que debe ser muy diferente, cómo fue como hombre y como mujer, cómo lo recibió la comunidad trans. O sea, es alguien que venía de fuera a contar lo peor que le puede pasar a esa comunidad, ¿sí? ¿Cómo es de pronto entrar a decirle, cuéntame cómo te intentaban matar desde una posición completamente diferente? Pues me gustaría saber cómo fue la experiencia de ustedes dos. Un segundo que cayendo diluvios, tenemos un instante que ya vi que toma la foto y me la pasas con la cámara, ¿ok? Vénganse hasta acá para que hagamos otra fila de este lado. Pues me gustaría un poco saber eso, ¿cómo les fue? O sea, ¿cómo fue la diferencia de pronto entrar de una comunidad que no es la tuya a intentar contar pues, lo peor que te puede pasar como ser humano, que es que otro intente asesinarte porque odia lo que eres? Ok, bueno, creo que esa la respondemos los dos, pero en mi caso he trabajado con víctimas durante 17 años ya, víctimas familiares de víctimas de ejecución extrajudicial, desaparición forzada, tortura, feminicidios. Y en este caso, finalmente era un tema nuevo, son crímenes, y el acercamiento a la hora de pedirles que contaran su historia, siempre es muy sensible hablar con las víctimas de todo tipo y con los familiares de las víctimas. En este caso, la primera persona a la que contactamos es Lola, una defensora de derechos humanos que nos pidió como condición el que contáramos su historia, por más cruenta que fuera, más dolorosa que fuera, que no la minimizáramos y que no la matizáramos. La más difícil fue la señora Margarita, mamá de Carla, que fue víctima de desaparición forzada. Estuvimos convenciéndola aproximadamente 2 horas con 53 minutos, buscándola, insistiendo que nos apoyara, porque en un primer momento pensó que podíamos ser
parte de quienes se llevaron a su hija, después pensó que éramos parte de la fiscalía, que le estábamos espiando. Sin embargo, ninguna de estas personas que accedieron a contar la historia se negaron, se abrieron muchísimo, sobre todo las chicas trans. Creo un poco vi esta apertura, incluso casi rayando en esta amabilidad, en este tema amistoso. Creo que un poco fue diferente con Joel, porque Joel es un hombre cisgénero heterosexual, y entonces de pronto como que eran más tímidas con él. Sin embargo, la verdad es que creo que nos recibieron bastante bien. Seguimos muy agradecidos con ellas y con ellos, porque el capítulo 6 del libro habla de los chicos trans y de su transición, que ese capítulo se lo debemos y está en el libro gracias a Joel, que insistió mucho en que se hablara sobre el tema, que no lo tenía, pues debo decirlo, en mi radar. Él fue uno de los agregados y es uno de los principales de este texto. Y bueno, yo creo que toda la vida me voy a llevar en el corazón a todas las víctimas y a las familias de las víctimas que accedieron a contar su historia, porque fueron muy amables, a pesar de que no solamente accedieron a contar algo, sino a abrir nuevamente sus heridas y a narrar lo que estaba sucediendo y sucede a diario y sucede en este momento que estamos aquí con las poblaciones transexuales, que es finalmente el transfeminicidio.